Muy buenas noches, querida familia, querido hermano. La paz de Cristo reina en tu vida, en tu corazón, reina en tu familia. Gracias a nuestro Dios porque nos permite encontrarnos una vez más. Nos permite poder unirnos, poder estar en su presencia para compartir su palabra, conocer su mensaje, para vivir un momento de experiencia, un momento de reflexión, un momento de conocer un poco más el mensaje de Dios, de vivir un momento en el Espíritu, de vivir un momento en la presencia que tanta falta hace hoy en el corazón del hombre, en el corazón de la familia, en todo el ser humano. Bendito sea su nombre. Invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que nos dirija en este momento, que sea Él quien tome el control de cada palabra, que sea Él dándonos la sabiduría, el conocimiento, la luz, para que podamos vivir un momento verdaderamente en su presencia y comprender el mensaje de Dios. Bendito sea su nombre santo y glorioso. Compartimos hoy, queridos hermanos, un mensaje que lleva por nombre ¿quién comete pecado? Es una cuestionante que nos hacemos nosotros cuando vemos tantas cosas, que a veces pensamos que una que hizo alguien no está tan mal, que otra que hizo el otro está mal, que quizás hacemos algo y vemos que eso está bien, pero en la vida tenemos que saber claramente cuáles cosas nos dañan y cuáles cosas nos hacen bien. Cuáles palabras que salgan de nuestros labios pueden dañar nuestro interior y cuáles pueden aportar a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, y que nos encamines a estar siempre en paz con nosotros mismos y en paz con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Para esto, queridos hermanos, vamos a iniciar leyendo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo del 22 en adelante. Vamos a ir compartiendo algunos versículos y también vamos a compartir otros versículos de otros pasajes bíblicos en otro evangelio y en una carta. Dice en el capítulo 12 de San Mateo, versículo 22, dice: algunos le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Jesús lo sanó, dice la palabra, de modo que pudo ver y pudo hablar. Y dice la palabra que este hombre estaba endemoniado, porque en ese tiempo relacionaban las enfermedades, principalmente en esa nación, las relacionaban con posesión diabólica, posesión demoníaca. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Jesús realiza una obra y es calumniado por los fariseos. Dicen los fariseos, si vemos en el versículo 24 en adelante, 24 y 25, dice que los fariseos respondieron a los que creían en Jesucristo por haber hecho aquella obra. Dicen: este expulsa a los demonios por obra de Beelzebul, príncipe de los demonios. Calumnian a Jesús y lo ven a Jesús, lo relacionan a Jesús
como que lo que él hace, las obras buenas que él hace, la hace con la fuerza del enemigo, con la fuerza de aquel Beelzebul, que en ese tiempo era una posesión diabólica. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué sucede? Que a esta calumnia, querido hermano, Jesús responde con una enseñanza. Dice Jesús: todo reino dividido corre a la ruina. Dice, leyéndolo de la palabra, para ilustrarnos más, dice Jesús en el versículo 25, dice: todo reino que se divide corre a la ruina. Todo reino que se divide corre a la ruina. Solo en la unidad hay fuerza. Solo en la unidad hay poder. Un reino dividido no va a ningún lado, dice Jesucristo. Por eso es bueno examinar nuestra vida, a ver a quién y con quién estamos unidos, a ver a quién nosotros le estamos creyendo, a ver a quién nosotros creemos cuando vemos una obra realizada en nuestra vida, cuando vemos una obra realizada a nuestro alrededor, una obra divina, una obra a la cual no podemos entender, una obra a la cual nos lleva a quedarnos, como dice la palabra, asombrado. Una obra buena nos asombra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús responde a las calumnias que le hacen, y no cualquier calumnia. Jesús responde con una enseñanza. Y mira qué bonito. Jesús utiliza dos bases fundamentales: ciudad, una ciudad o una familia. Jesús dice, escucha bien, Jesús dice: no hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Cuando una ciudad, entre ellos mismos, no se ponen de acuerdo, ustedes ven y podemos ver nosotros como cuando no se ponen de acuerdo, ya sea en el Congreso, ya sea en la Cámara Baja o la Cámara Alta, o en cualquier institución, hay problema. Una empresa que los socios no están de acuerdo va a la ruina. Una empresa que los que la componen no se ponen de acuerdo y trabajan en equipo, en un común acuerdo, eso se destruye, eso se desvanece, eso se rompe. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Y lo que no está unido, por ende, está dividido. Y lo que está dividido, hermano, va por camino diferente. Pensamientos e ideas diferentes no van a ningún lado. Una familia que no logra ponerse de acuerdo a través del diálogo. ¿Por qué? Porque la familia, hermano, es una empresa. Y una empresa que lleva a hacer y a formar un ministerio. ¿Y por qué un ministerio? Porque la familia es de Dios. La familia viene de Dios. La familia pertenece de Dios. La familia es imagen de Dios en la tierra. La familia es imagen de la Santa Trinidad, de la divinidad, de la Santísima Trinidad. Entonces, si la familia, por eso Jesús no usa cualquier cosa. Jesús dice: una familia o una ciudad dividida, hermano, no va a ningún lado. Va como un barco a la deriva, va como un barco que salió sin rumbo, que no sabe a dónde va. Por eso se puede en el camino desvanecer, se puede destruir, no va a ningún lado. Bendito sea el nombre del Señor. Grábate esto, hermano. Jesús utiliza dos bases fundamentales sobre esta gente que lo calumnian porque Él ha hecho una obra muy buena. Ellos están cometiendo un pecado con esto. ¿Quién comete pecado? El que calumnia. ¿Quién comete pecado? El que no cree en la verdad. ¿Quién comete pecado? El que reniega de la verdad. ¿Quién comete pecado? El que pone a Jesucristo en el lugar que lo están poniendo estas personas. Bendito sea. ¿Quién comete pecado? El que en la familia
habla mentira del otro, el que en la familia vive criticando al hermano, vive criticando a aquel o a cual persona. ¿Quién comete pecado? El que en una empresa no cree, el que en una empresa no confía. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos a Dios y lo glorificamos por su sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, dice, el enemigo no se ataca a sí mismo, dice Jesús. Ataca a sus adversarios. ¿Cómo es posible que el mismo Satanás sea él el que se ande expulsando a él mismo? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Adoramos la presencia del Espíritu Santo de Dios, la presencia de Jesucristo en este lugar. El enemigo ataca a sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios de la verdad del enemigo? Oh, lo que estamos de acuerdo en que Jesucristo es el Señor, en que Jesucristo es el Mesías, en que Jesucristo es el Redentor, en que Jesucristo es el Liberador, en que en Jesucristo fue el que destruyó al enemigo. Jesucristo fue el que mandó al enemigo al abismo. Esos somos los enemigos de Belcebú, como le llamaron en aquel tiempo, en ese momento. Bendito sea el nombre de Dios. No puede atacarse a sí mismo. Quien comete pecado, entonces, ¿quién comete pecado entonces? Bendito sea el nombre del Señor. El que blasfema contra el Espíritu que está con Jesús, el Espíritu de Dios. Ese comete pecado, el que blasfema contra el Espíritu que acompaña a Jesús, el que blasfema contra el Espíritu que acompaña a los enviados de Jesucristo, el que blasfema contra el Espíritu que viene de Dios, contra el Espíritu que lava, el Espíritu que purifica, el Espíritu que transforma, el Espíritu que trae la luz divina al corazón del hombre, el Espíritu que lava del pecado. El que blasfema contra ese Espíritu, entonces ese comete pecado. Bendito sea. Vamos a leer ahora el versículo 31 y 32 que dice: por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Y escucha aún lo que dice Jesús. En el versículo 32 dice: al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Al que calumnie, Jesucristo dice, al que calumnie al Hijo de Dios, dice Jesús, al que me calumnie a mí será perdonado, porque me están viendo como un hombre de carne y hueso, me están viendo como un hombre igual que a ustedes. Por eso incluso le concedo razón, dice Jesús, en que ustedes me calumnien a mí, en que ustedes no me crean a mí, pero crean por lo menos en el Espíritu que me acompaña y no hablen de él porque ustedes no lo están viendo. Es el Espíritu Divino que viene del cielo, es el Espíritu Divino de Dios que me condujo en el desierto, dice Jesús, que me acompañó en el desierto y que me dio la fuerza para vencer las tentaciones del enemigo. Ese es el Espíritu que debe estar en la familia, ese es el Espíritu que debe estar en las ciudades, ese es el Espíritu que debe de estar en aquellos que quieren unidad, en aquellos que quieren trabajar en equipo para triunfar, para llegar lejos, para llegar a metas, para realizar sueños. Bendito sea el nombre del Señor. El que calumnie contra el Espíritu de Dios no tendrá perdón, ni aquí en este mundo, ni en aquel tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Dice San Pablo a Timoteo, vamos a ver, San Pablo era un pecador, pero ¿dónde estuvo la diferencia de San Pablo con estos fariseos? ¿Dónde estuvo? Vamos a ver a Primera de Timoteo de San Pablo, de la carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice San Pablo: doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que le da la fuerza a San Pablo y él lo reconoce. Bendito sea.
porque San Pablo también realizaba muchas obras en el nombre de Jesucristo con el Espíritu Santo de Dios. Y San Pablo dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por la confianza que tuvo al llamarme al ministerio. Y dice el versículo 13, dice: porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento, Él me perdonó, porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. San Pablo obraba basado en la fe que él conocía, la fe en nuestro Padre Dios, la fe en nuestro Padre Celestial. Y no creía en Jesucristo porque era un hombre humano. Él lo veía como un hombre cualquiera que vino a proclamarse rey. Y dice San Pablo, dice: y la gracia de nuestro Señor me invadió junto con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Dice entonces, querido hermano, San Pablo nunca dijo que Jesucristo era o estaba con el diablo. San Pablo renegaba y no creía que Cristo era el Mesías. San Pablo no creía que Cristo era el Hijo de Dios. San Pablo no creía que Cristo era el enviado. Pero nunca dijo que a Jesucristo lo acompañaba Belcebú. Nunca dijo que a Jesucristo lo acompañaba el diablo. Nunca dijo que el espíritu del mal era el que estaba con Jesucristo para realizar toda obra. Nunca lo dijo. Por eso él dice: él tuvo misericordia y me perdonó todo lo que yo había hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Me llamó a su ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Y para finalizar, queridos hermanos, entonces queda bien claro quién comete pecado en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 28 al 30. Dice San Marcos, en el capítulo 3, versículo 28 y 30, dice: en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres. Esto dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 28 al 30. Dice Jesús: en verdad les digo, se les perdonará a todos los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. No importa los pecados y la blasfemia que cometa el hombre contra Dios, dice Jesús. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Jesús nos deja muy claro en este Evangelio que aquellos que blasfemaron contra el Espíritu, ellos pensaban que blasfemaban contra Jesús, pero decían: el espíritu de Belcebú es el que le da la fuerza a este para realizar estas obras. Entonces estaban blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Jesús dice: ese fue el pecado que ellos cometieron. ¿Quién comete pecado? Quien blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Quien blasfema contra Dios, quien blasfema contra Jesús, sí comete pecado, pero será perdonado ese pecado. Ahora, el que no cree en las obras que Dios realiza a través de sus escogidos, de sus elegidos, por eso San Pablo dice: me ha llamado a su ministerio. ¿Por qué? Jesús, dice San Pablo: la fuerza del que me ha llamado, esa fuerza es la que me acompaña, esa es la que me da el poder para hacer lo que hago, esa es la que me da el poder para vencerme incluso a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo de Dios, quien blasfema contra las obras realizadas y dice eso que ha sucedido con tal o cual hermano, con tal o cual familia, con tal o cual persona, que ha sido realizada por un ministro de Dios, por uno que ha sido ungido por Dios, entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Querido hermano, querida familia,
Que Dios te acompañe siempre, que su Espíritu esté siempre contigo, que tú puedas ir en esa dirección de la verdad para que pueda llegar a la meta que te ha propuesto y no haya división en ti, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu empresa, ni en tu ciudad, ni en tu nación, y que contigo esté el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que da la fuerza, el Espíritu que da la vida, el Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba, bendito sea, para darle a nosotros vida y vida para siempre. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle like y activar las campanitas de notificaciones para que siempre te estén llegando, y que comparta con todos tus seres queridos este mensaje y todo lo que te llegue, para que juntos estemos llegando a muchos corazones, a muchas familias.